Dicen que el siglo XXI va a pasar por ser recordado como el siglo de las mujeres. Entonces ya es hora de que cambiemos la forma de liderar las empresas. De eso habla el libro de hoy. Vamos a hablar de liderar en femenino. Y no tiene nada que ver con el género, como bien os dirá Chel a continuación. Buenos días. Una vez más, aquí estamos para presentar un resumen. Mi nombre es Cristina, soy alumna de la formación de lectura rápida y, como no, aquí tenéis un libro más que me he leído en menos de una hora y que tenéis aquí debajo toda la información si queréis hacer este curso. Pues bien, arranquemos. Me ha gustado, de hecho hoy insisto mucho, como hacen otros compañeros, estos vídeos resúmenes están vistos desde lo que cada uno de nosotros interpretamos que son las puntitas, las perlitas de oro de cada libro, y os mostramos lo más interesante. Pero para mí este libro de verdad sería un libro para exprimirlo, para quien quiera liderar de forma diferente, no de la forma convencional, donde simplemente damos directrices, donde hay una jerarquía súper marcada, ¿no? Y enmarcado pues en aquello que vemos, ¿no? Ese líder que conoce muy poco a su empresa, que no se molesta mucho en conocer a los trabajadores y demás. Esto difiere por completo, y lo primero en lo que entra a decirnos Chel Costa, que es la autora del libro, es la importancia de ver ese liderazgo en femenino. ¿Por qué se habla así? Empecemos por esa base. Cuando habla de liderazgo en femenino, quiere decir por una humanización de ese liderazgo, que difiere bastante, ¿no? De ese se hace así porque yo lo digo y porque yo tengo la absoluta seguridad de que esto es lo que hay que hacer, y sin importar nada de lo que piensen los demás, sin importar sobre las necesidades que puedan tener mis trabajadores o el resto del equipo, sin mostrarnos de verdad en conocerlos, ¿no? Una de las cosas que más nos dice Chel es que me ha encantado una frase que me vaya a permitir que os la diga al principio, y es que nos dice: el más inteligente es el que es feliz más veces. Quedaros con esto porque para ella es base del trabajo en su empresa y del trabajo en su equipo. Ella de hecho se dedica a asesorar a empresas para que mejoren esa dinámica de trabajo en equipo, y se dedica a ver qué puntos tienen que reforzar y cómo hacerlo para mejorar tanto sus productos de venta como las relaciones entre trabajadores y jefes, ¿no? Una de las primeras cosas por las que empieza es por un vocabulario, ¿no? Un poquito extenso, son un par de páginas, en la que nos deja ver qué es cada qué, ¿no? A qué se refiere cuando habla de un líder, a qué se refiere cuando habla de un trabajador, a qué se refiere de cuando habla de un intraemprendedor, ¿no? Me ha gustado mucho este término y me recuerda al libro de El líder que no tenía cargo, que tenéis el resumen por ahí, que lo hice hace un par de meses, porque el problema de la mayoría de las empresas es cuando la gente va simplemente a echar horas, a cumplir con algo, y no se incentiva, ¿no? Que en cada persona se vea lo importante y lo vital que es su trabajo para la empresa. Esto es algo que es muy redundante a lo largo del libro, y es que aunque el líder y el jefe, su objetivo principal es el de aglutinar al equipo, de hacer que toda la gente que trabaja dé lo mejor de sí y que esa cohesión sea lo más fuerte posible. Por supuesto que tiene que dar órdenes marcadas, establecer límites, ser una persona que va a ir diciendo pues tú te encargas de esto, tú te encargas de esto, pero su objetivo principal es que todos trabajen en piña. Ese es su objetivo principal, conocerlos, ves cuáles son los puntos fuertes de cada uno, cómo exprimirlo al máximo, cómo incentivar a cada persona, y dentro de eso vamos a entrar un poquito. Y volviendo a ese concepto de intraemprendedores, ¿no? Que esto lo buscan muchas empresas, como véase Google, ¿no? Valoran mucho ya no solo el currículum de una persona, sino la actitud de esa persona para con la empresa. Una persona que se siente parte esencial de una empresa es alguien que se va a dejar el culo en su trabajo, que como siente que cada uno de los eslabones de esa cadena aporta algo esencial en el engranaje de todo ese motor, ahí es donde sacas lo máximo de rendimiento de tu equipo, ¿no? ¿Qué es el intraemprendedor? Es una persona que también busca esa realización, que también busca alcanzar esos sueños propios,
que tiene ese sentido de autorrealización, que está ilusionada, que está motivada, que se siente inspirada, comprendida, que se siente muy a gusto en su lugar de trabajo, que aporta algo, se siente escuchado, se siente importante. Esto es algo que se marca mucho, 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 mucho a lo largo del libro. Y Shell nos habla de eso, de que valoremos a nuestros empleados, qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren. El humanizar ese liderazgo pasa por, si esta persona necesita un día libre, pues porque tiene un familiar que está enfermo o algo, escucharlo y en la medida de lo posible atender a ello. Habla de esas dinámicas que se hacen en grupo también. Y de cómo una persona, cómo puede saber si puede ser un gran líder, cómo puede saberlo. Y ahí nos deja una lista de 14 actitudes que tendría que tener un líder, de cómo tiene que aceptarse, de qué definición debería tener ese líder, de que su felicidad, esta es una cosa que he visto ya que se repite en varios libros, y es que la felicidad propia influye en la de los demás, en cómo comunicamos, en cómo empatizamos con los demás, y que es muy importante que trabajemos en nuestra propia felicidad, cuáles son esos sueños que también tenemos nosotros, cuáles son esas aspiraciones que tenemos, que dejemos siempre un apartado para ello. De hecho, a sus propios trabajadores les piden, ¿no? Dentro de esa dinámica que hacen de grupo, qué deseo tienen, ¿no? Que dejen un deseo, tienen un tablón de deseos allí y tienen un deseo al año y la empresa va a intentar ayudarles a que cumplan ese deseo, ¿no? Dentro de ellos, pues la mayoría pues pedían ese tiempo de más a lo mejor con la familia o pedían hacer más dinámicas de grupo en el trabajo. Y otra de las cosas que nos recuerda es que un líder es él quien decide cómo quiere ser. Esto es muy importante, muy importante. Que no te rijas por patrones, que tienes que ser auténtico, tienes que ser tú, porque va a ser la piel que vas a llevar durante muchísimas horas, entonces tienes que hacer las cosas, y esto se remarca a lo largo del libro, acorde a tus valores, acorde a cómo eres tú realmente, porque muchas veces en decisiones de emergencia, de decisiones muy importantes, corremos a hacer lo que a lo mejor esperan los demás o damos una respuesta demasiado apresurada a un problema y puede que luego nos arrepintamos. Ella llama mucho a esa prudencia, a respirar hondo, contar hasta 10, ver si esa solución que estamos planteando va acorde con nuestros valores, ¿no? Pues pensar, por un ejemplo, ¿no? De un trabajador que lleva como un par de meses que no rinde como antes, que está teniendo muchos problemas, que ha pegado alguna cagada muy gorda en el trabajo. Entonces, claro, lo fácil es coger y decir, pues vete a la calle, ¿no? Porque nos estás hundiendo este proyecto, que este proyecto era muy importante, y ya está. ¿Cómo lo enfoca ella? Pues respira hondo, se va a hablar con esta persona, le pregunta si tiene su situación personal como está ahora mismo, si pasa algo en casa, qué es lo que ocurre, y entonces lo gestiona de forma diferente como tal vez lo hubiese hecho en un principio, que es, oye, no nos podemos permitir que tengas tantos errores, así que lo siento, pero prescindimos de ti, ¿no? De esto también nos habla un poquito más adelante. Volviendo a esa cultura, que es la cultura empresarial, esa cultura que está tan estratificada, donde todo va por responsabilidades, donde cada uno se hace cargo de algo, pues ese liderar en femenino lo que busca es que todos tenemos responsabilidades, del que está en la limpieza, el que se encarga de contestar los emails, hasta el que lleva toda la empresa. Y que lo importante son los valores humanos que hay en esa empresa. ¿Cuál es la seña de identidad? Pues en la transparencia, si en la comunicación honesta, ¿no? Ese hablar de sentimiento, y que la clave del éxito es, me ha encantado una de las cosas, ¿no? Quitar esos falsos mitos, ¿no? La mentalidad en la abundancia, ¿no? Cultivar esa cabeza que esté cultivada en muchísimas cosas, ¿no? Lo dice, hay que ser un MacGyver, ¿no? Hay que estar, no solo enfocarnos en una sola cosa en nuestra vida, ¿no? Sino saber de distintas cosas para que nosotros tengamos una visión mayor, ¿no? Esto pasa mucho. De hecho, leí un artículo muy curioso, ¿no? Que hablaba de si a veces es bueno estar tan especializado, porque a lo mejor te vas a un cirujano de corazón y no le puedes preguntar nada que tenga que ver con el aparato digestivo, porque es que no te sabe decir absolutamente nada. Y aunque a veces la especialización está muy bien,
el que tengamos un poco más de amplitud de miras puede ser muy rico, y que haya de hecho y en su propia empresa han aprendido mucho a crecer de eso, a esas reuniones que se hacen en equipo donde unos se escuchan a otros, donde no es solo yo sé esto, es que yo sé más que tú, no. O sea, yo voy a escuchar también tu aporte porque a lo mejor tú has vivido algo, has pasado por algo que me aporta algo diferente a lo que yo pensaba y puede ser interesante. Entonces, esto a día de hoy lo estaréis viendo más, ¿no? Ya los títulos cada vez cobran menos sentido y lo que valoran las grandes empresas es la actitud de la gente, la actitud a seguir aprendiendo, a seguir sumando, a seguir buscando soluciones novedosas, a no quedarte en siempre lo mismo, y esto se hace cuando ampliamos horizontes. Esto es muy, 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 muy importante. Volviendo al objetivo de liderar en femenino, entendido como una humanización de ese liderazgo, como acercarnos a entender las emociones de nuestros trabajadores, y no solo nuestros trabajadores, ¿no? Sino que aquí me ha encantado una cosa que nos explica, y es esa relación entre jefe, equipo y cliente, que no se nos olvide, ¿de acuerdo? Porque a veces los líderes piensan que su relación es solo para con el equipo de trabajadores, y eso es mentira, porque tú al final todos tenemos un objetivo que es nuestro cliente y no nos podemos olvidar de él, porque también está presente, por supuesto, en esa dinámica de liderazgo. Él es el producto final y no nos podemos olvidar de él, de qué es lo que necesita, de cómo le vamos a aportar nosotros la solución. Pues si nos olvidamos del cliente, lo perdemos todo. La importancia de que de esos valores, siempre vuelve, humanización, emociones, valores, redundan en todo el libro, de que entendamos a nuestros trabajadores y a nuestros clientes para poder sacar lo mejor de esa comprensión de las emociones. ¿En qué se basa ese liderazgo en femenino? En el amor, en el cariño. De hecho, plantearos esto, o sea, creo que una de las cosas, ¿no?, que más ha echado a alguien de menos o en su trabajo, o ha tenido la suerte, ¿no?, es el ambiente de trabajo, ¿vale? Si nos preguntasen a todos, o sea, yo prefiero ganar menos y estar en un ambiente que te cagas de trabajo, donde me llevo súper bien con mis compañeros, donde veo que se involucran mogollón y eso me inspira a ser también yo mejor, donde hay un buen rollito y una dinámica genial. Suena bien, ¿verdad? Entonces, si comparase un trabajo donde ganase el doble, pero hubiese muy mala relación con los compañeros, demasiada competitividad, ataques feos, palabras malsonantes, forma de decir las cosas muy groseras, ¿no? Por ejemplo, de lo que sale mal, las cagadas son culpa tuya, pero lo que sale bien es cosa mía, ¿no? De esto también se habla, de cómo decir las cosas, tanto las malas como las buenas, porque no basta solo con decir bien las cosas malas, sino que también hay que reconocer las cosas buenas que se hacen en el día a día. Así que para que todo funcione, para pegar ese equipo, para que ese trabajo como líder vaya bien, los valores que tengamos en nuestra empresa tienen que estar muy claros y ser la base, y luego cuidar esos valores que necesita la gente, que son el amor, el cariño, esas relaciones afectivas, el tiempo libre que tienen y, por supuesto, como no, pues el dinero. Y que una de las cosas que más valora la gente, ¿no?, es cuando se hacen relaciones, ¿no?, entre trabajadores de ganar. ¿Esto qué quiere decir? Esto es redundante también, de nuevo. Vuelve a repetirse en muchos de los libros. Que es una relación ganar, donde yo te ofrezco algo, pero tú también ganas algo al mismo tiempo. Mucha gente se frustra en su trabajo porque no cobra mucho, hay mala relación, o yo me gustaría seguir aprendiendo y este trabajo no me da oportunidad. No me siento valorado por mis compañeros, no me siento valorado por mi jefe, me gustaría seguir aprendiendo, seguir moviéndome, ¿no? Son algunas de las cosas importantes, ¿no? ¿Cómo actúa la empresa cuando ve que yo no estoy bien? Cuando yo pido un favor y ese favor se me obvia, ¿no? Esto es muy importante para los trabajadores, que ellos sientan que la empresa está con ellos a full, que su papel es importante, que ellos estén bien, es importante porque la empresa rinde más. Por supuesto, cuando contratamos a alguien tiene que ser un pacto ganar, donde gane esa persona y donde ganemos nosotros también. Es una de las cosas que más valora Shell. Luego, hablando de equipo, una de las cosas que ella nos insiste es que esto no es un yo y un tú, esto es un nosotros. Ya lo decíamos antes.
esto no va de, ese es tu trabajo, este es mi trabajo, estas son tus cagadas y estos son mis logros. No, no, esto no va así. Esto no va así. Esto es como un matrimonio, en la salud y en la enfermedad. Porque lo que pase con uno, pasa con el resto. Eso es ser un equipo. Eso es ser un equipo. Si estamos 5 jugando en el mismo terreno y nos marcan un gol, el gol nos lo han marcado todos. Y si tú marcas un gol, el gol lo ha marcado todo el equipo. Hay que verlo así. Hay que verlo así. También nos dice el qué. La importancia de la relación con uno mismo, de cambiar esas creencias limitantes que pueda tener ese equipo, ¿no? Venimos de esa jerarquía antigua, ¿no? Donde yo solo obedezco, donde el trabajador no tiene esa capacidad de poder aportar algo, de salirse un poco del camino. Aquí se habla de decir, esto es lo que hay que hacer, pero no te voy a decir A, B, C. Yo ya sé que tú eres el mejor haciendo tu trabajo. Eres tú el que tiene que encontrar el modo. Ya, pero esto es muchas veces mejor es que lo quiero así, 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 así. No le dejas desarrollarse, no dejas a esa persona que al final dé lo mejor de sí, porque tú estás asumiendo que sabes hacerlo mucho, mucho mejor, ¿no? Así que si de verdad contratamos a alguien porque sabemos que es el mejor, dejarlo que funcione. Dejarlo que haya la manera por sí mismo, porque esto va a hacer que probablemente el resultado sea aún mejor. El conocernos, identificar nuestros valores, el valorar nuestra satisfacción y aquellas cosas que le gustan, ¿no? a cada persona, que cada persona vea qué es lo que quiero. O sea, que esto no sea algo solo del líder, sino que se ha de preguntar a ese trabajador qué es lo que esperas tú de la vida, cuáles son tus puntos fuertes, ¿no? Que podamos desarrollar el máximo potencial de esa persona. Volvemos a decir, el líder aquí se encarga de exprimir lo mejor de cada uno de ellos y de conseguir que el grupo sea un auténtico equipo, una rueda que funciona perfectamente. Lo más importante para mí que hay que tener en cuenta es los escollos empresariales que también nos podemos encontrar, ¿no? En el liderazgo no todo es fácil. Se pasa por momentos, como dice la autora, momentos a lo mejor de soledad, momentos de tener que tomar decisiones duras, difíciles, como sea, por ejemplo, pues despedir a un trabajador o cambiar de proyecto por completo, esos miedos sobre si lo que estamos haciendo es lo correcto o no lo correcto, esos juicios externos, ¿no? De lo estaré haciendo bien o no lo estaré haciendo bien. Claro, a veces es difícil. Tú imagínate, tienes una visión y una idea que es súper innovadora, pero claro, tienes que enfrentarte a algo que a lo mejor no está desarrollado, que nadie cree en ello, que como no se ha visto antes y la única persona que tiene la idea clara eres tú, a veces cuesta que el resto siga en ese camino, pero hay que creer en esa idea, en el equipo que te rodea y afrontar esas situaciones difíciles, ¿no? Ella explica una conversación, ¿no? Me ha parecido bonito, ¿no? Que lo añada en el libro, con una colega de profesión y bueno, pues esta colega le cuesta dar el paso de ampliar, si tener socio, no tener socio. Ella habla de eso, de que es muy complejo tener socio en una empresa y cuenta algunos casos de mejores amigas, ¿no? Que se han llegado a separar montando un negocio porque es muy, muy complejo. Nos da algunas pautas de si vas a montar tu negocio con socio, qué es lo que tienes que tener en cuenta y que en la medida de lo posible pues que no sean mucho y que se vean muy bien esos valores, ese de negocio, el reparto de responsabilidades, el reparto incluso pues a nivel de tareas, ¿no? E incluso quién se queda, por ejemplo, pues con el dominio de la web, quién se queda con tal y con cual, porque a lo mejor en caso de separación, imaginaros, a lo mejor hubo alguien que se ha dejado el pellejo y luego pues lo que estaba firmado, el otro se queda con todo, con la autoría de todo lo que tú has trabajado, etcétera, etcétera. Entonces, hilar muy, muy bien las responsabilidades, quién se encarga de qué, el papel de cada uno, porque eso es clave para garantizar el éxito y nos recuerda lo difícil que es ese éxito empresarial, de la enorme y aplastante estadística de negocios que hay, casi un 80% que no superan el primer año y que apenas hay un porcentaje de un 5, un 10% que superan esos 3-5 años después de esa inauguración. Así que hay que pensar muy bien esa idea, el equipo en el que te rodeas y ese equipo, volviendo a ese equipo, cuando yo creo ese equipo, a veces pasan cosas, ¿no? Que puede ser que tú lo hagas lo mejor posible y hay gente que coge una idea tuya, se va de la empresa y la vende. O gente que se queda con la mitad de tus clientes, gente que plagia cosas que tú ya utilizabas en la empresa. Entonces,
en esta conversación que tiene Chell con esa compañera del sector, le dice que le ha pasado y la otra dice, pues no entiendo cómo has podido seguir, que dice, no queda de otra que confiar, que seguir trabajando en tus propios valores y en ir haciendo las cosas mejor. Estos son problemas que pueden surgir y que poco a poco iremos viendo el cómo solucionarlos, pero que el miedo no nos haga quedarnos sentados en el mismo sitio. Y cómo no, si hablamos de equipo, tenemos que hablar de qué, del papel de delegar, que cuesta mucho, ¿no? Cuando empiezas una empresa, quieres llevarlo todo tú quieres ser tu community manager, tu gestor, todo, y que poco a poco nos da consejos súper prácticos, de verdad que es que es un libro para tener en casa y casi seguir al dedillo, de cómo organizarnos, ¿no? De cómo priorizar. Esto yo a mí al principio me pasaba, tenía una lista enorme de cosas por hacer que nunca se acababan en el día y esto no es nada eficiente. Y ella nos dice, coloca 6, quita 2, te quedas con una y esa es la más importante que tienes que hacer tú en tu empresa. Dice, el resto, fuera, que hay que reservar tiempo para qué. No solo hago, hay que dejar ese tiempo para la creatividad, ese tiempo para terminar de desarrollarnos, ese tiempo para que siga avanzando esa empresa. Imaginaros una empresa donde el 100% de los ingresos dependen solo de que tú estés ahí. Es mucha la presión, demasiadas horas, demasiado estrés, entonces hay que ir acotando esos tiempos y hay que empezar a delegar, cuanto que podamos empezar a delegar, sea por horas, sea con trueques, ¿no? Esto yo, por ejemplo, es una cosa que hago a veces. Tengo la enorme suerte, claro, de que con tantos alumnos, pues hay una alumna pues, que a lo mejor es fotógrafa, otra que lleva tema de logos, otra que lleva otra cosa, y muchas veces lo que hacemos es, pues hacemos trueques, ¿no? Lo que valen mis sesiones por X trabajo tuyo, y la verdad es que está guay, ¿no? Porque me gusta, ¿no? Porque siento que colaboramos las dos partes nos nutrimos, y bueno, me recuerda a cómo el mundo funcionaba antes sin dinero, y yo creo que en muchos casos podríamos funcionar igual, ¿no? Con tiempo de la otra persona y con conocimiento. Tú eres muy bueno haciendo eso, recurro a ti, yo me quito ese tiempo y puedo invertirlo en otras cosas, aunque muchas veces sea solo en el coco, ¿no? Esa importancia de, igual que vamos a hablar a nuestros trabajadores, que ellos estén bien, cuidarnos nosotros también. Esto es muy importante, como líder lo dice, tú tienes que estar bien, tienes que buscar ese momento, ese bienestar tuyo, cuidar también esos sueños tuyos, ese tiempo tuyo para ti. Muy importante, no olvidarnos de nosotros, porque esto es muy sencillo. Cuando una persona está mal, al final eso afecta a su entorno. Y un jefe que no está bien, un líder que no está bien, eso acaba afectando a los demás. ¿Qué más cositas? Pues bueno, decir que... Ay, sí, un detalle que me ha gustado mucho. Celebrar las pequeñas victorias diarias, ¿no? Que muchas veces en el día a día nos enfrascamos, ¿no? En esas cosas que son más importantes, menos importantes. De hecho, nos vuelve a dar tips Chell sobre ello, ¿no? Sobre cómo priorizar unas decisiones sobre otras, cómo decidir qué hacer primero y qué dejar para más tarde. Y dentro de ello, en su día a día, valoran eso de... Celebremos las pequeñas victorias del día a día. Celebremos haber enviado 3.000 emails. Celebremos que ya esta fase del proyecto está acabada y lo hemos conseguido súper bien. O que simplemente hemos sobrevivido a una semana muy intensa, ¿no? Y bueno, en grandes rasgos, hasta aquí quedaría el resumen de este libro, Liderar en Femenino. ¿Basado en qué? Basado en emociones, basado en comprendernos a nosotros mismos, comprender también aquel entorno que nos rodea y sacar así lo mejor tanto de nosotros como de aquellas personas con las que trabajamos. Como muchos otros libros, esto va de emociones, de comprender, de ser inspiración, de aprender a delegar cómo, cuándo y de qué manera para hacerlo lo mejor posible, de cómo delegar no es malo, pero también hay que saber cómo dar esas instrucciones, de cómo priorizar las distintas fases de crecimiento de una empresa. También desarrolla varias páginas a ello, ¿no? Cómo empieza ese desarrollo empresarial, cómo poco a poco ir haciendo que eso vaya creciendo. Y nada, desde luego, pues un libro para leer, para conectar mejor con nuestros trabajadores, aquellas personas que lo tengan, para ver ese enfoque mucho más humano, más
global, incluso me atrevería a decir un poquito más holístico, ¿no? Trabajamos con personas, que no se nos olvide que nosotros somos nuestros valores y al final lo que nos queda es eso, que seamos reales, que seamos auténticos y que no nos olvidemos de que trabajamos con personas y que al final eso es lo más importante. Muchas gracias. Por cierto, quiero comentarte que si eres una persona que le gusta aprender y quieres mejorar tu velocidad de lectura, así como tu comprensión, este botón de aquí abajo, el que pone ver más, te interesa. Básicamente porque tenemos una formación en la que en solamente 2 horas te ayudamos a multiplicar por 4 o por 5 tu velocidad de lectura y además multiplicando tu comprensión. Tiene un precio de 197 euros, pero ahora mismo lo tiene durante 24 horas por un precio solamente de 11 euros, así que aprovéchalo.